Muy buenas tardes, profesora, compañeros y compañeras. Nuestro equipo de trabajo, integrado por Romina Pacheco, Christopher Robles, Noelia Troncoso y quien les habla, Daniela Lenguñir, juntos expondremos acerca de la idea clave número 10. Evaluar es una condición necesaria para mejorar la enseñanza. Tomada del texto 10 ideas claves, Evaluar para aprender de Neus San Martín. Para la actividad curricular, taller de didáctica 2, álgebra, dictado por la docente Ana María Alarcón. La autoevaluación del profesorado, condición para transformar la práctica. El texto nos invita a reflexionar en torno a diferentes preguntas que apuntan a pensar sobre las decisiones que como docentes son, o más bien debería ser indiscutiblemente, parte de la rutina de autoevaluación para la preparación y evaluación del proceso de enseñanza-aprendizaje, presentando sugerentes interrogantes tales como: se considera que los programas oficiales condicionan totalmente lo que se enseña, pero se puede comprobar también que cada escuela y cada profesor, profesora, toman decisiones sobre lo que hay que enseñar y cómo. Pero, ¿por qué no asumir la importancia de las propias decisiones? ¿Por qué no evaluar qué es lo que influye más en lo que se enseña? Las propias rutinas, la repetición de aquello que siempre se ha hecho, el libro de texto seleccionado o las orientaciones ministeriales. Se considera que los programas oficiales, al ser muy extensos, impiden aplicar métodos innovadores de enseñanza. Pero, ¿por qué no evaluar si la aplicación de métodos transmisores conlleva realmente que los estudiantes aprendan más rápido y más significativamente? Se cree que el currículo es independiente de las características del colegio y de su alumnado, y que se debe enseñar lo mismo a todos, pero sabemos que todo proceso de enseñanza, para ser significativo, debe diseñarse partiendo de la estructura de acogida inicial de los estudiantes. Por ello, ¿por qué no evaluar si la calidad de lo que aprenden los alumnos se resiente por el hecho de adecuar y cómo enseñamos a sus características? La evaluación del currículo. En esta diapositiva creemos que es muy importante señalar que generalmente los y las docentes tienen muy pocos referentes en los que puedan fundamentar los análisis y las evaluaciones de las propias prácticas. Por otra parte, solo evaluando y reflexionando especialmente junto a otros profesionales se pueden plantear mejoras en los procesos de enseñanza. A partir de las interrogantes anteriormente expuestas, se desprende que los resultados de la enseñanza dependen de múltiples factores. Entre ellos podemos encontrar el contexto familiar y social de cada estudiante, los recursos que la administración educativa dedique a la enseñanza, la estructura del currículum y los horarios, nivel de apoyo de las familias y de la sociedad en torno a la educación de cada uno de sus hijos o hijas, la coherencia del equipo multidisciplinario del establecimiento educacional también es otro factor importante. Los estudios demuestran que la variable profesor continúa siendo una de las más importantes en los resultados del aprendizaje. Sin embargo, las revistas que recogen investigaciones e innovaciones se leen muy poco y en general los profesores tienen pocos referentes en los que puedan fundamentar el análisis y la evaluación de la propia práctica, como lo señalaba al comienzo. Esto en parte se debe al gran estrés y carga laboral de los docentes, lo que se traduce en no poder destinar tiempo para poder instruirse respecto a las situaciones pedagógicas similares planteadas en investigaciones de revistas especializadas. Es por esta misma razón que no es de extrañar que los docentes se autoevalúen muy poco, aun cuando solo evaluando y reflexionando especialmente junto a otros profesionales se puedan plantear mejoras en los procesos de enseñanza aplicados. Evaluación del currículum. Eje del triángulo innovación, formación e investigación. Un currículum se refiere a aquello que se aplica a las aulas e incluye no solo los contenidos y objetivos, sino también los métodos de enseñanza y de evaluación.
Los resultados de la enseñanza son en buena parte consecuencia del currículum que se aplica en un establecimiento educacional. Generalmente, cuando se evalúan los resultados obtenidos por un estudiante, no se tiene en cuenta si el currículum aplicado fue el mejor o no. Implícitamente se da por supuesto que el aprendizaje es más una consecuencia de la aptitud y actitud de cada estudiante y del ambiente familiar en el que se desenvuelve, que de la planificación del proceso de enseñanza o de su aplicación. Es decir, si ésta en verdad fue la consecuencia de la preparación de la enseñanza. No hay reglas ni recetas útiles para todo tipo de estudiante ni para todo tipo de docentes. Y por ello, toda decisión curricular conlleva a analizar las diferentes variables en las que se puede incidir y en sus interrelaciones, en tomar decisiones tendentes que sean las óptimas en función de las características del establecimiento, de los docentes, de los estudiantes y además del tiempo de enseñanza del que se dispone. Consecuentemente, toda evaluación del currículum está estrechamente relacionada con la investigación de la acción y la innovación. Cada colegio responde a una realidad distinta en la que sus componentes tienen la capacidad de tomar decisiones autónomamente y por ello de dirigir en cierto modo su evolución. Esta evolución no está predeterminada, por lo que la profesión docente es, sin duda, una de las que ofrece una mayor posibilidad de crear e innovar. Es por ello que ser profesor o profesora requiere una formación profesional continua, ya que nunca se acaba de aprender, porque las teorías educativas están siempre en constante evolución y porque además la realidad de cada grupo y de cada colegio siempre va a ser distinta. Así como también es muy importante que sea el propio profesorado quien se autoevalúe y tome decisiones para mejorar. En resumen, evaluar la enseñanza implica detectar la adecuación de sus objetivos a una determinada realidad escolar y la coherencia con relación a dichos objetivos, de los contenidos, actividades de enseñanza seleccionadas y criterios de evaluación aplicados. Emitir juicios sobre los aspectos que conviene reforzar y sobre las posibles causas de las incoherencias detectadas. Tomar decisiones sobre cómo innovar para superar las deficiencias observadas. Es por ello que un currículo entonces se refiere a aquello que se aplica en las aulas e incluye no solo los contenidos y objetivos, sino también los métodos de enseñanza y evaluación. Una administración puede dar orientaciones, pero el cuerpo docente debe asumir su rol como transformador y, de hecho, creador de su currículo. Conviene considerar que desde la escuela se puede incidir poco en las variables individuales y sociales. En cambio, sí que se puede cambiar qué se enseña y cuándo, y cómo se enseña y cómo se evalúa. Toda evaluación del currículo está estrechamente relacionada con la investigación en la acción y en la innovación. Cada colegio responde a una realidad distinta en la que sus componentes tienen la capacidad de tomar decisiones autónomamente y por ello de dirigir en cierto modo su evolución. Esta evolución no está determinada, por lo que la profesión docente es, sin duda, una de las que ofrece una mayor posibilidad de crear e innovar. Por lo tanto, un currículo es un proyecto colectivo que debe ser consensuado y mejorado constantemente. En la práctica, algunas preguntas para guiar la evaluación del currículo. El guión que se ofrece a continuación puede ser utilizado colectivamente para analizar el currículo global de una escuela, por niveles o por departamentos. Una de las primeras tareas del grupo evaluador puede ser ampliar las preguntas planteadas o suprimir las que no se valoren colectivamente como importantes. El guión puede ser muy amplio, pero para la evaluación es mejor seleccionar unas pocas preguntas que intentar abarcar de golpe toda la revisión completa del currículo aplicado. Conviene recordar que las dificultades se deben afrontar una a una
y con el tiempo necesario. Será importante, al igual que cuando se plantea una evaluación formadora con los estudiantes, primero cada profesor elabore su propia autorreflexión, para luego ponerla en común en el marco de un pequeño grupo. Posteriormente, en una gran asamblea o con los representantes de los grupos, se elaboran las conclusiones globales. Pueden recoger puntos de vista diversos. Lo más importante será negociar y pactar en qué se va a intentar innovar colectivamente y establecer cómo se van a comprobar los resultados. Para saber más, lecturas recomendadas para indagar. El primer texto sugerido es Evaluación de la enseñanza, evaluación del aprendizaje, escrito por Elena Barbera Gregory, doctora en psicología por la Universidad de Barcelona, ejerce como profesora en la Universidad Abierta de Cataluña en Barcelona y en la Nova Southeastern University de Florida. Su actividad investigadora se centra en la psicología de la educación, los procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación en entornos en línea. La obra narra la aventura de los profesores de un centro escolar que deciden revisar de una manera sistemática cómo están llevando a cabo la evaluación de sus alumnos, organizados en grupos y ayudados por unas guías de trabajo que ellos mismos elaboran. Analizan sus evaluaciones en el aula y afrontan con sinceridad y realismo sus dificultades. La coherencia de su trabajo les irá haciendo ver la necesidad de evaluar su actuación como docentes y la de efectuar una evaluación interna de la misma institución escolar. Este artificio literario permite a la autora cubrir una doble finalidad: aportar información sobre la evaluación de la enseñanza y del aprendizaje y ofrecer a los centros un modelo de actuación que puedan incorporar a su funcionamiento ordinario. El segundo texto que se sugiere es 10 nuevas competencias para enseñar de Philipp Perneut, un destacado sociólogo suizo, doctor en antropología y sociología e investigador y profesor de la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universidad de Ginebra. Fundó, junto con Mónica Geiter, T. Hurler, el Laboratorio de Investigación, Innovación, Formación y Educación LIFE. Ha desarrollado una importante producción relacionada con la formación de docentes reflexivos. En este libro, Perneut revisa las competencias que a su parecer caracterizan a la profesión de enseñar. Su lectura posibilita reconocer que la evaluación desde su vertiente formativa está en la base de todas esas competencias. Habla de saber trabajar a partir de los errores, de gestionar la progresión de los alumnos, de hacer frente a la heterogeneidad que la evaluación evidencia, de implicar a los alumnos en su aprendizaje, base de la evaluación formadora, y de organizar la propia formación continua, fundamentada en una reflexión sobre la propia práctica. De este autor se podrían citar muchos más libros y artículos. Su bibliografía en el campo de la evaluación es muy amplia, siempre desde una perspectiva formativa y formadora, aunque sin olvidar el problema de la calificación. La mayoría de sus artículos se pueden encontrar en Internet. Compañeros, profesoras, esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.